Bienvenidos nuevamente a esta última parte de las ponencias de este seminario internacional. A continuación, el tema, el legado genético de los peruanos. Está a cargo el doctor José Sandoval, docente e investigador del Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad de San Martín de Porres, a quien cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Bien, primeramente gracias a General por la invitación. Vamos a hacer un contexto de lo que voy a hablar. Un ejemplo del viaje a través del tiempo, a través del ADN, que técnicamente se utiliza un término llamado coalescencia. Y nosotros lo podemos hacer empezando por nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si hacemos dentro de todo el grupo un árbol genealógico de diferentes personas que estamos acá en la sala, vamos a encontrar grandes segmentos de nuestro ADN que es compartido. A ese término le dicen identidad por descendencia, porque tenemos afinidad familiar, ¿no?, como grupo. Y de ahí vamos buscando otra población del Perú, sea costa, sierra, selva, en otros sitios, y vamos encontrando a nuestros tatarabuelos. 15.000 años, puede ser. Y ahí, otra población de Centroamérica, Norteamérica o Siberia, vamos a llegar a una coalescencia, 20.000 años o más. Y Asia Central, más tiempo, y África podemos llegar en ese viaje. Simplemente usando el ADN, independientemente donde vivamos, independientemente qué lengua se hable, hoy en día se puede hacer eso. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista de ese contexto de poblamiento en general, y luego vamos a nuevamente retornar usando esa máquina del tiempo, llamado coalescencia DNA, aquí al sitio donde estamos. A ver, por favor, aquí vamos a comenzar. Hay muchas líneas que estamos desarrollando desde el año 2000 en el Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Se estudian, por ejemplo, enfermedades como retinopatías. Tenemos, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer que se ha comenzado a desarrollar últimamente. Cáncer que ya expuso el doctor Buleje. Tenemos línea como farmacogenómica, inmunogenética, y también sobre el estudio de ancestralidad. ¿Qué significa ancestralidad? Es trazar nuestro genoma hacia nuestro ancestro, en otros términos usando el ADN. Entonces eso es lo que se va a tratar en este momento de lo que les voy a comentar, simplemente para simplificar este cuadro, de dónde se origina como especie el Homo sapiens. Nosotros no somos, digamos, los más antiguos como especie, sino los más recientes, a la inversa. ¿Qué significa eso? Que en la última oleada de África, de hace 300.000 años, nuestros antepasados migran hacia el Medio Oriente, aproximadamente, ustedes ven en el mapa, 70.000 años, pasan generaciones y un grupo de esas familias van hacia Oceanía, Australia, hace 55.000 años. Eso está datado por datos arqueológicos, por el ADN también, por el ADN antiguo. Ese es un grupo, una ruta de cómo va poblando Oceanía nuestros antepasados. Otro grupo va a migrar hacia Europa. Eso también está datado hace 45.000 años. Y de ese grupo mismo sale hacia el este asiático, hacia el norte, de Siberia. Y de así en tiempos, pasan muchas generaciones, miles de años por supuesto, se va adaptando esos grupos de familias que son fundadores. ¿Qué significa fundador? Un grupo de personas, por X razones, van migrando a lugares desconocidos. Pero hay un evento aquí. Tanto en Europa como en Asia se encuentran con otros
prehumanos, es decir, ante nuestra especie, con los neandertal, con los denisovanos. Eso está datado hace 40, 30 mil años. Se han encontrado y por supuesto que han tenido relaciones, así un mestizaje, y hoy en día cargamos parte del genoma denisovano y de neandertal en un porcentaje mínimo, 5%, menor a 5%, cada uno de nosotros. No solamente de la última oleada que estoy hablando, de nuestra especie de Homo sapiens, que es la última anterior, ha habido muchas oleadas, y por eso que se dice, ¿no? Hace 2 millones de años, el hombre de Java, el hombre de Pekín, el Homo erectus, ¿no? Ha habido otras también, fósiles datados en Europa, en China, en otros lugares, que son casi millones de años, se habla, pero no lleguemos hasta ahí en este viaje. Simplemente nos vamos a remontar a la última oleada de nuestro grupo familiar. Entonces, en este mapa, ¿cómo es que llegamos aquí, a Perú? ¿Cómo llegamos a Sudamérica? El asunto, que ya está datado por ADN antiguo y por restos arqueológicos, es que un grupo del norte de Siberia cruza el estrecho de Bering y pobla todo el continente América. Llega aproximadamente hasta la Patagonia, 15.000 años. Esto, los restos arqueológicos, las dataciones genómicas lo confirman hoy en día. Eso luego lo voy a demostrar, esa publicación. Este es el modelo que tenemos sobre la migración. ¿De dónde hemos aparecido como humanos nosotros? Independientemente de la mezcla del mosaico que somos. Se supone que somos únicos en la vida, ¿no? Somos un mundo cada uno. No hay otro que ha existido igual que nosotros, ni va a haber otro que existe igual que nosotros. Somos, cada uno es único individualmente, no hay otro. Pero eso sí, compartimos el ADN, las trazas, el código de barras de nuestros tatarabuelos que nos han, digamos, que hemos heredado de ellos, hasta nosotros. Compartimos todos, independientemente si la persona vivió o vive hoy en día en España, o Finlandia, o en Oceanía, o en Norteamérica. Pero si ustedes notan, hay una diferencia con los de África. Ahí no se han encontrado las trazas de nosotros que tenemos el denisovano y el neandertal. Está muy diferenciado. El grupo más diverso va a ser el africano, por supuesto, y el menos diverso en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de ese viaje, a pie, cazando animales, probablemente por recursos, cambios climáticos, llega a América, a Sudamérica, y se va reduciendo la diversidad genética. ¿Qué significa eso? Que hay un gradiente. Y es homogéneo ese gradiente en la parte de América. Homogéneo es poca variabilidad, pero más variabilidad y la máxima está en África. Eso es el primer contexto del poblamiento del planeta. Aquí en la parte inferior se muestra el estudio del ADN de muchas poblaciones del mundo, incluido los datos del DNA antiguo. Tenemos el caso aquí en la parte de izquierda, donde ustedes observan, está África, aquí la población, y al ladito de África hay un ADN antiguo de la zona central de Asia, al norte casi al centro de Siberia, cerca de la montaña llamada Altai. Uchsim, si ustedes notan acá, hay un código de barra de diferentes colores, marrón, celeste, violeta y naranja y rojito, la parte superior. Es un mosaico, este Uchsim. ¿Y qué tiene? Tiene tanto el componente europeo como asiático, si usted nota con las poblaciones actuales aquí, de Altai, de Ket. Tiene una datación de 45.000 años. Imagínense, y genéticamente lo han determinado también. Y en la parte de Europa, ustedes aquí notan las poblaciones actuales, tiene esa traza de hace 45.000 años. Está de acuerdo con el modelo de la separación, de la divergencia de las poblaciones del Medio Oriente hacia Asia Central y hacia Europa. Luego, si ustedes notan en Oceanía, hay muchas poblaciones comparadas, pero principalmente hay uno en China, Qiangyuan,
que también es un mosaico aquí, de diferentes grupos de poblaciones actuales, hay una continuidad. En Malta, que aproximadamente la datación tiene 24.000 años, también sigue siendo un mosaico. Llegamos por el Asia Central y aquí nos encontramos, por ejemplo, en Norteamérica, luego de pasar por el Asia Central, con esquimales. Aquí tenemos en Groenlandia, en Sakha, que está a la altura, si ustedes notan en la parte superior, donde estoy aquí apuntando, 4.000 años de datación de ADN antiguo. Y las poblaciones actuales tienen el mismo perfil. Hay una continuidad genética. En América del Norte, en Alaska, aquí abajo, si ustedes notan USR1, tiene una datación de aproximadamente 12.000 años. Y en genética es lo mismo como la arqueología, como que coincide la datación. Y los perfiles genéticos de esas poblaciones de Alaska o de Norteamérica también continúan. Sigue siendo casi las mismas, invariable. En América Central tenemos aquí en rojo, ¿no? Y si ustedes notan aquí todo el gradiente, hay un lugar llamado aquí donde está, lo veo, Taíno, la población del Caribe, que está en rojito, de América Central, tiene el mismo perfil. Y ese, digamos, resto de Taíno ha sido datado hace 1000 años. Seguimos descendiendo hasta Sudamérica. En Sudamérica, en la parte inferior a la derecha de ustedes aquí, si ustedes notan, en las flechitas abajo indica el Lago Santa. Lago Santa queda en Minas Gerais. Y la datación genética y arqueológica coincide, 10.000 años. Y con las poblaciones actuales de la selva de Brasil, así como de Perú, de Colombia, de otros, tiene el mismo perfil genético, que es el rojo, el nativo americano. Desde los Andes, Perú, desde la Patagonia también se ha comparado con DNA antiguo, y que aquí notan ustedes en la parte inferior, el puntero no indica muy bien, pero ahí tiene datación de 7.000 años. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos inferir? Que todos los nativos americanos, es decir, del grupo fundador inicial, de que partió, digamos, desde Siberia, mantiene hasta hoy en día las trazas de grupos fundadores. Y tiene también trazas de Asia Central, de Oceanía, y muy diferenciado de las poblaciones africanas, por las razones que he mencionado, ¿no? Que ellos ya han dejado en mucho tiempo, en generaciones, las trazas de Neandertal no se observan hoy en día. Todavía no han descifrado en el genoma de estudios, ¿no?, de los africanos nativos de allá, que no han salido todavía de África, trazas de Neandertal ni de Denisovano. Pero nosotros, todos los que hemos salido, es decir, fuera de África, lo tenemos esas 3 trazas. Y hay un punto más complicado aún, que no he mencionado. Hasta hace 15.000 años ha vivido un grupo, una población de hobbits en la isla de Flores, en Oceanía, y no se tiene todavía el ADN. ¿De dónde será? ¿En qué oleada salió de África? Eso todavía está en camino, ¿no?, de saber. Sería interesante obtener esos datos, por supuesto. Bien, nosotros ya en el laboratorio de genética de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Martín de Porres, tenemos más de 20 años analizando las poblaciones peruanas, personalmente, y más tiempo, porque yo he tenido, digamos, la oportunidad de visitar algunas regiones de Siberia. Y retornando al país, porque estudié en el extranjero, hicimos un estudio del año 2000 de diferentes, comenzando, ¿no?, como poblaciones del lago Titicaca, y luego ampliando con el proyecto genográfico al territorio nacional, y en colaboración con grupos de Ecuador y Bolivia y Brasil. Entonces tratamos de armar un mapa genealógico de Sudamérica. Pero en primer término, los resultados del mestizaje lo hemos publicado en el año 2013. ¿Qué significa? Que el Perú, nuestra historia, lo podemos dividir, para simplificar, solamente en 2 periodos. El periodo precolombino, ¿no?, convencionalmente lo podemos dividir antes de 1532, al llegar los europeos, o de la captura de Atahualpa, y el periodo postcolombino,
después, ¿no?, de la llegada de los españoles o portugueses a Sudamérica. Entonces, esos dos periodos podemos analizarlo separadamente. Antes de la llegada de los europeos, más o menos, ya se ha explicado en la anterior presentación que hicieron, el modelo, ¿no? Cómo es que se observan las mezclas, las migraciones, desde que llegan los grupos de fundadores a Sudamérica. Siempre los grupos de familias van migrando, primero por la costa probablemente, y luego a la sierra, y luego van retornando, y luego a la selva, y así siempre hay unas interacciones durante miles de años, y esas evidencias están demostradas. En el caso de Caral, han encontrado restos de ¿qué? Plumas de papagayo, han encontrado los quipus, y hace 5.000 años, y así en diferentes culturas también, siempre ha habido interacciones, y sigue hasta la actualidad. Los aislamientos de poblaciones, por supuesto, que ha ocurrido también, y hasta hoy en día hay algunos aislamientos, es decir, que poco mestizaje tienen con otras poblaciones cercanas. Entonces eso se explica por barrera geográfica o por la deriva genética, ¿no? Ese aislamiento. Bien, en esta diapositiva que les muestro está el componente que se había mencionado antes, el nativo americano. ¿Qué significa eso? Solamente lo usamos como referencia. En miles de años se han separado, se han diferenciado en esos términos, ¿no? La población de Europa, la población del este asiático, de Oceanía y de América. Y convencionalmente se dice nativo, pero que no se han originado de esas regiones. El lugar original lo tenemos, ¿no?, en África. Pero para cuestiones de migración seguimos utilizando los términos nativo, nativo europeo, nativo de Oceanía, del este asiático, nativo americano. Muy bien. En el periodo postcolombino, después de la mezcla con los españoles, por supuesto que la proporción en diferentes lugares de las ciudades principalmente va a haber alta frecuencia, ¿no?, de mestizaje. Eso se entiende. Y el genoma lo muestra eso. En la parte roja está el componente nativo americano aquí, en el mapa del Perú ustedes ven aquí. El azul significa el componente nativo americano. En el mapa, que hay a la izquierda, a mi izquierda. Y en esta parte de la derecha se observa a la inversa que el azul significa la parte europea. La parte europea, más o menos, tenemos el 8%, ¿no?, como población, como peruano, porque no individualicemos, ¿no? No es de cada persona, es diferente la proporción en cada persona. Por ejemplo, peruano, ¿a quién se dice? Peruano es aquel que ha nacido aquí y no importa si llegó hace un año, se nacionalizó de Holanda, ¿no? Llegó su abuelo y se nacionalizó peruano, su hijo va a ser peruano. Pero ya lleva el mestizaje reciente, postcolombino. El otro peruano es el que todavía no tiene esa parte, el componente reciente, el mestizaje, ¿no?, el precolombino. Eso no significa que sea puro, como les había mencionado, también tiene su parte de mestizaje entre nativos, ¿no? Bien, lo hemos corroborado en la publicación, por supuesto, el año pasado. Aquí ustedes ven sobre el estudio del mestizaje en Latinoamérica, tomando varios países como referencia para comparar con el Perú. Aquí tenemos la corroboración. En la parte inferior ustedes ven la cantidad de personas analizadas y las barras, ¿qué significan? En la parte nativa americana, solamente vemos a Perú. El componente rojo significa el quechua hablante. ¿Qué significa quechua hablante? Puede ser de Cajamarca, uno que habla quechua, puede ser de Puno, puede ser de cualquier lugar que sea, pero eso es cultural. Puede cambiar los idiomas, pero genéticamente las personas se han identificado que hablan esa lengua materna, pero genéticamente también coincide. Como nativo tiene una alta proporción. En rojo está el andino, digamos, ¿no?, el componente andino, y el naranja es el componente que es andino pero que habla aymara. Ustedes notan ahí la proporción. Y lo demás en la parte inferior de esa barra, hablando de Perú solamente, en violeta o morado vemos el componente de la Amazonía. Sumados todos esos componentes, el porcentaje de ancestralidad alrededor del 70%. ¿Eso qué significa? Y usted corrobora lo que hemos hecho en el año 2013 en la publicación, de que alrededor de 70-80%
es nuestro componente nativo, no como peruano. Luego, también comparado con lo de México, Colombia, Chile y Brasil. Por supuesto que en México tiene también una alta proporción de nativos americanos, alrededor del 60%, y vemos que los mayas, en la parte celeste, es el componente maya como lengua o como etnia, y luego tienen al sur de México y a los nahuas, que ellos se definen como nahuas, y está el verde oscuro, que es el mayor componente, ¿no?, nativo americano de México. En Colombia vemos el celeste, que es la parte de la Amazonía, aquí, el celeste, y un componente también, como de Perú, aquí, que vemos de la Amazonía de Perú y en la Amazonía de Colombia comparten esa ancestralidad. En Chile, por supuesto que los mapuches van a ser el mayor componente rosadito que ustedes ven, como también tiene quechua, aymara y parte componente de la selva. En Brasil tienen menor componente nativo americano, eso se sabe por la historia de las migraciones, ¿no? Hay una reducción en todo Brasil, le llaman las reservas. Los nativos americanos están como en reservas, están aislados. No es como aquí en Perú, ni en Bolivia, en otros lugares. Ellos están como si fuesen, si usamos el término, de encerrados. Tienen sus propias reservas. No es fácil ingresar a esas reservas. Les comento porque yo he viajado, he hecho expediciones en Brasil, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar con permiso, con autorización a esos sitios, ¿no? Bien, en el componente europeo también confirmamos lo que ya se sabía, ¿no?, lo que ya habíamos publicado. No es a la inversa. Por ejemplo, el Brasil tiene mayor componente europeo que específicamente portuguesa, ¿no? Aquí en el color rosadito que ustedes ven, de Portugal. Luego el verde es de Italia y el otro, el centro de Europa y Alemania, ¿no? Todas las personas que ustedes ven en Brasil, mayor componente europeo. ¿Cómo sería en Perú? En Perú tenemos el componente, por supuesto, español, que es la mayor parte, pero ¿de qué parte de España? Del sur de España, con lo naranja, y el rojito del norte de España. Y en la parte baja de esa barra de Perú, el componente portugués también. ¿Qué significa eso, el componente portugués? Por supuesto que han venido, ¿no?, españoles portugueses a Perú. Ahora, no les voy a decir los demás, pero eso sí, si ustedes están notando cómo varían los componentes de qué región, no es el periodo postcolombino. Pero hay algo que se puede saber en más detalle. ¿Cómo es eso que más detalle? Nosotros hemos encontrado las trazas de los judíos, que aquellos que eran convertidos al cristianismo, los llamados conversos. En 1492, justo a la llegada de Colón al Caribe, se dicta, ¿no?, contra los judíos. Si no se convierten al cristianismo, entonces van a ser expulsados. ¿Pero expulsados a dónde? Al Medio Oriente, a Turquía. Pero a los conversos, por supuesto, tenían sus ventajas de quedarse en España, pero estaban prohibidos de ir a sus colonias. La Santa Inquisición sabía todo eso. Pero esos grupos conversos, esos judíos conversos llamados sefarditas, violaron esa ley y se vinieron de todas maneras a América. Y eso se ha rastreado a nivel genético, desde México a toda Centroamérica, Perú, Brasil, todos estos países tienen las trazas de judíos. Y eso se explica por qué razón también. Porque el imperio musulmán, ustedes recuerdan, 7 siglos, conquistó, ¿no?, la península ibérica. Y se ha mezclado con las poblaciones españolas. Entonces, esa parte del componente también ha llegado, ¿no?, aquí, a Sudamérica. Eso explica el componente genoma del Mediterráneo o del Medio Oriente, que incluye a judíos. Porque entre ellos, del Mediterráneo, árabe, Turquía u otro que se considere de cualquier etnia, todos tienen el mismo grupo fundador, ¿no?, los mismos antepasados. Es muy homogéneo esa parte. Bien, esto solamente le mostraba para decir que somos nosotros un mosaico, por supuesto, un mosaico no solamente de mestizaje, sino también entre nosotros como grupo de Homo sapiens, sino también con otro grupo, ¿no?, antes que nosotros, que salieron, ¿no?, de África, el Neandertal, el denisovano. Bien, ahora solamente queremos ver la parte
precolombina. ¿Qué significa? Vamos a retirar todas las personas que no se consideran nativas. Hago un muestreo. Usted, ¿qué lengua habla? Quechua, aymara. Hay otro que dice, no, yo no hablo nada, yo soy castellano, mi papá es de Portugal, entonces no entra el estudio. Solamente aquellos que se consideran culturalmente nativos. Muy bien, se hace ese estudio, se toman las muestras y vamos a comparar cómo es el gradiente de mestizaje entre nativos, ¿no? Entonces eso se hizo aquí, retratar el genoma de Sudamérica. Aquí tiene la cantidad de muestras, 177, se utilizó un chip de más de 500,000 de SNP, ¿no? Variantes, marcas genéticas de un solo nucleótido, ¿no? Esa variabilidad. Y de México, Ecuador, Colombia y Perú dividido en Amazonía, Costa Norte, Andes Norte y Andes Sur. Y ustedes tienen aquí en el mapa esas poblaciones. Luego de comparar los códigos de barras de esas poblaciones, el análisis genómico, obtenemos este mapa. Este mapa, ¿qué significa? Que las poblaciones del norte, tanto de la costa, es decir, de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, se parecen muy bien, se parecen mucho, son afines a la población de Chachapoyas, población casi entre Andes y la selva. Es un corredor, Chachapoyas. Se parecen, tienen los mismos perfiles. Entonces, toda la costa norte es como un bloque. Y esa identidad que los hace como primos, como parientes, que no hay división entre la costa norte y la sierra norte. No hay separación, no se puede separarlo. Pero eso sí, si comparamos con los del altiplano o con los del Cusco o con los de Lima, nativos de Parán, de acá, aquí queda, ¿no?, en las sierras de Lima, en un lugar llamado Parán, y su perfil genético va a ser desde esas partes de Andes centrales hasta el sur, otro perfil genético que ustedes ven en azul. Hay otro bloque. Y esos bloques se explica muy bien por las interacciones que hubo antes, ¿no? El imperio tiahuanaco, el imperio de los incas. Y hasta hoy en día hay una continuidad genética de ese perfil genético como un núcleo en el sur y otro núcleo en el norte. ¿Y qué es lo que pasa en la selva? En la selva, en San Martín, Loreto, ustedes ven aquí en verde oscuro, está la región San Martín representado por Huayco, que es una zona nativa, Loreto, hay varios grupos, incluido en Loreto, los cocamas de Perú y los cocamas de Colombia y otros grupos de la selva de Ecuador. Entonces aquí en la parte superior ustedes ven verde claro, significa las poblaciones de Ecuador y Colombia, que son muy afines y también comparten con las poblaciones peruanas, amazónicas del norte, ¿no? Tienen otro perfil, otro bloque. Y eso se entiende también por las interacciones que siempre hubo. Inclusive la historia nos muestra, ¿no?, de los que trabajaban, ¿no?, en el periodo del caucho. Muchos se pasaban, ¿no?, de frontera a frontera, ¿no?, Colombia, Ecuador, Perú, inclusive hasta Madre de Dios, en el periodo del caucho. Hubo muchas migraciones. Y en la parte inferior observamos, comparando, ¿no?, los códigos de barras. Costa norte y la sierra. La parte norte casi no se diferencia, es un solo bloque. Con el sur sí tiene diferencias, pero comparten y tienen algunas trazas. Eso significa que durante el imperio inca o antes hubo esas migraciones, ¿no?, desde el Tahuantinsuyo, desde la parte sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Se entiende que hubo flujo, pero no ha sido tanto, porque aquí lo vemos, esas trazas, el azul, por ejemplo, ¿no?, que es la traza del genoma del núcleo del sur de Perú, con el naranja, mantiene esas trazas. Bien, aquí en este cuadro de mestizaje también observamos aquí de los de Europa, aquí en rosadito claro, si ustedes logran diferenciar, hay poco, ¿no?, poco porcentaje de europeos, digamos, ¿no?, inclusive de aquellos que se consideraban nativos antes de hacer el análisis de ADN, ¿no? Se preguntaba, yo hablo quechua, yo hablo aymara, yo soy cocama, tal, pero tenía un componente europeo. Eso se entiende por el mestizaje. ¿Qué significa el mestizaje? Que llegaron los misioneros, ¿no?, para llevarles el evangelio, para hacer las reducciones y por supuesto han dejado sus genes. Ese mestizaje está ahí mostrado. Y el africano, que se muestra también, ¿no?, en la parte de Tumbes, en Piura, el verde oscuro, en la parte inferior, es el componente africano reciente. ¿Qué significa, no? Que llegaron, por supuesto, no traídos como esclavos del periodo postcolombino.
Entonces, este es el retrato no solamente de nosotros como peruanos, sino también de ecuatorianos, colombianos, que tenemos una afinidad genética. Bien, si hacemos un árbol genealógico para simplificar todo ese cuadro, tenemos aquí la parte norte y la parte sur, hacen un solo bloque, pero se diferencian en dos ramitas grandes, ¿no? En dos núcleos. Eso se explica por la expansión. ¿Cómo es eso? Si ustedes recuerdan de la historia del Perú, el Imperio Huari abarcaba desde aquí, desde Lima, puede ser, inclusive de la parte sur, Arequipa hasta el norte, ¿no? El Imperio Huari. Y el Imperio Tiahuanaco, todo el sur, hasta el norte de Chile, Argentina. Entonces aquí vemos, probablemente refleje todo eso, el núcleo de esos dos grupos que se han expandido desde hace más de 1000 años, ¿no? Luego, en la selva hay mucha variabilidad, mucha diferencia entre diversos grupos, pero se observa un gran núcleo, una sola hoja. Eso es por la deriva genética. ¿Qué significa eso? Como son grupitos que se han ido diferenciando, y eso lo notamos aquí. Entre ellos, dentro de cada grupo es homogéneo, no se diferencia mucho, pero por deriva genética, un alelo, un genotipo se ha fijado, lo diferencia del resto. Pero eso no significa que no tenga un ancestro común. Tienen un ancestro común todos. Y aquí solamente estamos observando ese árbol genealógico de diferenciación genética entre poblaciones. Y esto concuerda muy bien, ¿no?, con la estructuración de todo el mapa de América. El norte, Norteamérica, los Chukchi de Siberia, con los yaquis mexicanos, con los pimas son muy cercanos genéticamente. Luego pasa por Centroamérica, Cabecar, Mixes de México, se parecen mucho, y de Sudamérica todos ellos tienen un ancestro común. Bien, eso ha sido una parte de la historia, no solamente del mestizaje, sino del grupo nativo en general. ¿Qué significa autosómico? Aquí vamos a presentar ahora los marcadores uniparentales. ¿Qué significa eso? La historia solamente por el lado del papá y solamente de la mamá. Entonces ahora lo vamos a ver desde otro contexto. ¿Cómo es que hoy en día hay diferencias? Por supuesto, ¿no?, eso es evidente, entre un nativo que se considera quechua o aymara, un nativo chavante de Brasil, o cocama, entre ellos están también en Colombia y Perú, o chibcha. ¿Cómo podemos ver si son diferentes o no desde el punto de vista uniparental? El cromosoma Y, eso lo heredamos solamente los varones y lo transmitimos. Entonces podemos hacer la coalescencia, llegar hasta África, lo mismo. Y si queremos saber quiénes están más relacionados como primos, los más cercanos, con reconstruir un árbol. Y esto es lo que se hizo en este paper. Se hicieron no solamente las dataciones arqueológicas de DNA antiguo, ¿no?, se colectó los datos del DNA desde el norte de Europa, desde los países escandinavos, pasando por Siberia y toda América del Norte, Centroamérica, ¿no?, por varios, digamos, grupos representantes, para reconstruir el mapa genealógico paterno de los nativos americanos. Y aquí ustedes ven los lugares que han sido muestreados para armar ese árbol genealógico. Se han encontrado que los fundadores por línea paterna, es decir, todos los nativos americanos descienden solamente de 4 grupos de fundadores. Eso no significa 4 personas, sino 4 grupos que se han diferenciado en Asia Central o en Siberia. Esos 4 grupos tienen sus apodos, por supuesto, ¿no? El más común es el llamado QL54, aquí más conocido también como QM3. Esa es la mayoría. No importa si la persona que hoy en día dice que es chavante, que es en Brasil, ¿no? En Brasil, si es quechua en Perú, en Ecuador o al sur de Brasil, en otros lugares, no importa, porque todos llegan a un ancestro común, a un antepasado común de hace 15.000 años.
O sea, se ha llegado a lo mismo que los datos arqueológicos. Y con la datación genética por coalescencia se llegó. Todos tienen un ancestro común de hace 15.000 años. Ese es el grupo mayoritario, el grupo fundador de Sudamérica. Pero hay un pequeño grupito que solamente está entre Colombia y Ecuador, el linaje C3. No hay en otra parte. Entonces hay dos linajes en Sudamérica. Y hay otro linaje más llamado, aquí los voy a mostrar, el QCTS 1780, que está tanto en Norteamérica como en Sudamérica, que es el tercer linaje. Y un C3, su apodo, otro C3, que está solamente en Norteamérica. Entonces suman 4 linajes que han sido de los grupos fundadores de toda América. Entonces, ¿qué se puede inferir de todo esto? Por coalescencia se ha inferido que hay un grupo fundador de todos ellos de hace 17.000 años, ¿no? Por Siberia, y de ese grupo salió un grupo para el norte de Europa, que en miles de años han sido conocidos como los vikingos. Y luego otro grupo que pasó el estrecho de Bering, y esos son los nativos americanos. Entonces se ha encontrado la relación, lo que antes no era simplemente especulación, se ha encontrado que sí, tenemos un ancestro en común con los que, bueno, conocidos como países escandinavos, y los nativos americanos genéticamente. ¿Pero cómo sucedió eso? Probablemente la divergencia de hace 7.000 años, un grupo de Siberia pasó hacia ese lado, ¿no? Finlandia, Suecia, Noruega. Entonces ya tenemos reconstruido el mapa, el retrato molecular por línea paterna, a modo de cuadro, en modo general, representando diferentes poblaciones de América, y no solamente poblaciones actuales, sino también el ADN antiguo. El ADN antiguo, como por ejemplo, de hace 10.000 años en Lago Santa, tiene esos restos, se ha obtenido su ADN y se ha comparado y tiene el mismo antepasado, que viene del mismo grupo fundadores. Así como en Norteamérica, ¿no? ANSIC también pertenece al mismo grupo fundador. Entonces ya más o menos nos da la idea, el cuadro del linaje paterno. Bien, utilizando los marcadores uniparentales, en este caso solamente voy a mostrar del cromosoma Y, hemos hecho un test de paternidad. ¿Qué significa eso? Muchas familias de los incas que hoy en día viven en el Cusco, en San Jerónimo y San Sebastián, dicen, acá están los documentos firmados, ¿no?, por el rey tal, y también luego por los reconocidos por las autoridades españolas, ¿no?, durante la colonia, que dicen que yo tengo sangre inca y porque mi apellido tal, y acá está, como si fuese en papiro, ¿no?, lo muestra. Por supuesto, al lado un cráneo de su antepasado inca. Otro grupo dice, yo también soy descendiente de Tupac Yupanqui, yo soy de Huayna Capac, yo soy de Pachacútec, de todos los incas. Muy bien, tienen documentos, las evidencias. Podemos conocer si realmente todos ellos provienen de un solo linaje. ¿Qué nos dice la historia? No, la historia nos dice, hay 2 leyendas, ¿no? Uno que dice salieron del lago Titicaca y otro, ¿de dónde? La pareja mitológica, ¿no? Mancocaba y Mamauclio, y otro grupo, los hermanos Ayar, que salieron de Pacaraitambo. ¿Cuál de los 2 será cierto? Muy bien, lo ponemos a prueba, un test de paternidad. ¿Qué significa un test de paternidad? Que el hijo debe tener el mismo tipo de cromosoma Y, digamos el código de barras que nosotros investigamos, los STRs, y ese papá, si tiene el mismo del abuelo, de su papá, ¿no?, digamos de tatarabuelo, entonces va a ser el mismo, va a ser como un grupito, único, como un racimo de uvas. Entonces, ¿podemos hacer esa prueba? Muy bien. Los datos, los perfiles de DNA, lo obtenemos, sí, con el proyecto genográfico. Tenemos la base de datos de Ecuador, tenemos de Bolivia, todo Perú, todo lo que fue el Tahuantinsuyo, y lo ponemos a prueba. Vamos a encontrar si realmente todas las familias hoy de los incas, por línea paterna, provienen de un solo fundador o son diferentes. Esa es una, digamos, como prueba, ¿no?, una suposición, como histórica. A ver si es cierto, qué nos dice la genética. Y por el otro lado, el otro punto para resolver era
¿serán afines a los de Lao Titicaca o serán afines a los del Cusco? Entonces, como nosotros ya tenemos la base de datos, las publicaciones, ¿no?, los perfiles genómicos paternos, vamos a comparar con más de 1000 personas de toda la silueta que forma el Tahuantinsuyo y encontramos dos grupos grandes, digamos, ¿no?, en expansión, dos clústeres. Además de personas que se consideraban de descendencia inca que estaban fuera de esos clústeres, no es fuera de esos grupos, estaban muy separados entre ellos. Es decir, no encontramos esa herencia del poder que decía el Inca solamente dejó a su descendiente ¿no?, el poder para que sea Inca y así sucesivamente. No encontramos un solo bloque. Todos han tenido diferentes, digamos, sucesores. Pero sí, ciertamente, hemos encontrado dos grupos y se hizo la datación. Esa datación llevaba alrededor de la época inca, de hace 500 años, un grupito. Y otro grupito acerca de hace 1000 años, de la época Tiahuanaco. Luego, por coalescencia, se quería saber hasta dónde llega su ancestro en común, hasta la época del fundador del M3, 15.000 años, fundador de Sudamérica. Entonces se llegó a inferir el origen no supuesto de los incas, y con todos los perfiles que nosotros hemos tenido, tanto del norte, del sur, ¿a quién más se parecen esa familia de los incas por línea paterna? Y se encontró que son afines a los del sur. Tienen el perfil genómico muy cercano a los de Lao Titicaca y a los de Pacaretamo. Entonces probablemente este sea un solo escenario. ¿Qué significa un solo escenario? Eso ya lo han propuesto algunos lingüistas. El escenario es que probablemente de la decadencia, ¿no?, de la caída del imperio Tiahuanaco, del altiplano, un grupo de personas, no dos, ¿no?, como esa pareja mitológica, es un grupo de personas, llega al Cusco, a Pacareitambo, pasan generaciones de eso, luego llegan al Cusco, donde se asientan las bases para luego formar el imperio, ¿no? Entonces, probablemente sea el escenario una sola historia, ¿no?, no separadas como nos cuentan, ¿no?, de diferentes orígenes. Entonces, eso es lo que hemos obtenido utilizando marcadores uniparentales en el caso de la historia de los incas. Bien, tenemos en curso, es decir, el ADN mitocondrial para ver cuál es la historia, así, ¿no?, como les estaba explicando, de nosotros. Ya está conocido que solamente hay 4 linajes en Sudamérica, llamados ABCD, para simplificar. Es decir, todos nosotros nos muestreamos y va a tener, por probabilidad, cualquiera de las 4 va a pertenecer si es nativo americano. Y si no es nativo americano, va a ser otro tipo de linaje, como por ejemplo puede ser H. Entonces es de España o de otro lugar, porque eso ya está clasificado el árbol genealógico de la humanidad por los llamados haplogrupos, es decir, tipos de ADN mitocondrial que se ha separado por divergencia, como ya les mostré. Entonces se puede tipificar. Aquel lugar está más emparentado a cada persona por línea materna. Entonces en Sudamérica solamente hay 4 linajes ABCD y todos nosotros, si lo muestreamos, repito, puede corresponder a cualquiera de ellas. Ahora, la idea es hacer a nivel de genoma completo, que es pequeño, por supuesto, ¿no?, 16.569 paradigmas aproximadamente, algunos tienen más, menos, o sea, no es exacto eso, es la referencia de Cambridge. Y gracias a GenLab e Illumina, el año pasado, que tuvimos la oportunidad, ¿no?, de ganarnos el fondo para hacer una corrida acá, ¿no?, en el MAISIC, hemos hecho una placa completa para hacer el genoma mitocondrial completo. Y después de hacer todos los procesamientos, ¿no?, para filtrar, para procesar, analizar los datos y la calidad también, hemos pasado, todo en verde significa que todo está ok, la parte de Q30 para arriba. Luego de cotejar a través del software, que ahí tienen el analizador de variantes, punto por punto se chequea si hay algún problema en el alineamiento. El alineamiento se hace una referencia conocida, ¿no? Hay 2. Se puede usar la de Cambridge, o sea, la de Inglaterra, no una del año 1999, que es la base fundamental para hacer esas comparaciones, o hay otra, consenso, ¿no? Una consenso que ha sido juntada de diferentes poblaciones del mundo, eso también se utiliza en el RSRS.
Entonces nosotros aquí analizamos si esas secuencias sean de acorde, no con lo que muestra las corridas, tenemos que chequear, digamos, ¿no? Si todo está ok. En varios sitios que son problema en el ADN mitocondrial, los lugares repetitivos, ¿no? Aquí estaba mostrando un lugar repetitivo en la anterior, el 8281, ¿no? Hay una deleción 9 pares de bases, entonces hay un problema. La mayoría de los norteamericanos tienen una deleción, es decir, hay una repetida de esa secuencia. Y la mayoría de los norteamericanos no lo tiene, por esa deleción de 9 pares de bases. Entonces se puede cotejar de esa manera y haciendo solamente de linaje B, porque hay 4, como les había mencionado, ABCD. El B es el más común. De lo que fue el Tahuantinsuyo, cuadra muy bien, calza. El B es el más frecuente en todos los Andes. Entonces, como tenemos más datos de ese linaje, vamos a reconstruir la familia, los clanes, subtipos de ese linaje B. Y aquí se observa, si ustedes ven, hay diferentes tipos de sublinajes llamados B2. En celeste es un grupito, una familia, un clan, lo podemos decir. Por supuesto que yo conozco de qué población es el celeste, ¿no? De Ecuador. Los rojos en la parte superior también son ecuatorianos, pero es otro tipo de linaje, el llamado es el B2B. Y está en varios clústeres o grupitos, el B2B, que es el común en Sudamérica. Otro caso, el B2AJ. Si ustedes notan aquí, solamente hacen un clúster, un solo grupo. ¿Y saben dónde está localizado? ¿En qué población es eso? Solamente está en el altiplano, tanto Perú, Bolivia y al norte de Argentina. Vean ustedes cómo es que se puede llegar con el ADN a refinar los subtipos de un gran linaje B, que todos, ¿no? La mayoría de la población andina es más frecuente, y cómo se puede clasificar por grupitos hasta llegar a las familias completas. Tienen nombre y apellidos hoy en día esas familias, por supuesto. Son anónimas, pero ¿de qué poblaciones provienen? Sabemos. Y el DNA antiguo, está aquí el DNA antiguo. El DNA antiguo de la época de Tiahuanaco, de hace 1000 años, cae justo en la población que aquí está en color naranja, la población de los Collas de Argentina y de Bolivia y de Perú, ¿no? En el altiplano, en Puno. Entonces coincide. ¿Eso qué significa? Que hay una continuidad de esas poblaciones, desde más de 1000 años de la época de Tiahuanaco. Y es así que podemos ir poco a poco reconstruyendo, no solamente las migraciones, sino los perfiles genéticos de cada población, cuáles se parecen más, porque todos, ¿no? Estamos conectados. En diferentes grados somos primos, todos. Eso ya les he mostrado en el árbol genealógico, pero la idea es reconstruir nuestra historia. Y les cuento, aparte de los incas que les he mostrado, la historia de los chancas. Ustedes saben que si los chancas les hubieran derrotado a los cusqueños, ¿no? A los incas que aún no eran imperio, imagínense, no hubiéramos tenido la historia, ¿no? Del imperio, el Tahuantinsuyo probablemente. Quizás hubiera sido la historia de los chancas. Pero ¿qué nos dice en la historia, en las crónicas? Hay un grupo de chancas que huyeron de los incas al norte hasta Cajamarca, Chachapá y las selvas. Y todos los cronistas de ahí nadie sabe más qué pasó con ellos. Hasta que otros cronistas dijeron, no, ellos se han escondido en la región San Martín, los incas no los encontraron, pero no hay pruebas. ¿Qué hacemos? ¿Lo podemos utilizar la genética para rastrear eso? Ciertamente. Tenemos toda la base de datos. Tenemos quienes se consideran en la selva descendientes de los chancas, además de los de Apurima, de Huancavelica, que netos chancas tienen su correa, ¿no? Tienen lo típico, su gorro, todo el traje típico andino tradicional. Yo soy chanca, dice, muy bien. Y en Lamas, si ustedes conocen, en la región San Martín, está a 15 minutos, 20 minutos de Tarapoto, hay una comunidad huayco, donde las familias se consideran descendientes de los chancas y tienen un museo. Vienen los turistas y les muestran toda esa historia. Nosotros somos descendientes de los chancas. Muy bien, nosotros hemos obtenido los datos genéticos de ellos, uniparentales y autosómicos también, por supuesto, todo. Y resulta que comparando esas personas de huayco, llamados quecholamistas, y los de Huancavelica, los chancas, descendientes de los chancas, comparando con toda la base de datos, más de 1000 muestras de todo el Perú, el Tahuantinsuyo,
se llegó a la conclusión de que los quechua lamitas son parientes de los Cocama, de los Chipiwa, de los Jíbara, de toda la región de la selva. ¿Y cómo se explica eso? Llegaron los jesuitas, llegaron los otros misioneros, impusieron el quechua en toda la selva, ¿no? Aprendieron el quechua ecuatoriano, y por la situación de las reducciones para evangelizarlos mejor, ¿no? Para también, ¿no? Imponerles no solamente los evangelios, sino el idioma quechua. Entonces, de ese modo se explicaba que ellos han sufrido unas reducciones, así no solamente en Perú, sino en Ecuador, en otros lugares, ¿no? ¿Qué significa reducción? Juntar a diferentes poblaciones en un solo sitio para gobernarlo mejor. Entonces, los quechua lamistas son de alguna manera parientes, primos más cercanos de los de la selva, y no tienen nada que ver con los chancas. ¿Por qué razón? Porque los chancas, que hoy se dicen, son parientes de los Huancavelica, Ayacucho, más cercanos a los del Cusco, y están muy distanciados genéticamente de esas poblaciones de Huayco. Entonces, es que de esa manera podemos reconstruir, podemos aclarar parte de nuestra historia, que hay dilemas, ¿no? Hay uno u otra cosa. Entonces, solamente eran 2 ejemplos, porque tenemos otros más, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, solamente voy a limitarme a esos 2 ejemplos. Y sobre este tema vamos a continuar. Sobre mitogenomas vamos a continuar tomando más muestras. Tenemos, por supuesto, más de 100 ya como base de datos. Vamos a continuar. Todavía está en proceso. Así que les agradezco por su atención y muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor José Sandoval por su participación en el seminario. Y si hay alguna pregunta, por favor. Así es, bueno, por la exposición. Y si tienen alguna pregunta, por favor, se la hacen saber. Sí, a ver. Tengo que muy buena la exposición, solo que tengo yo una inquietud. ¿Me podría usted, al comienzo habla de mosaico? Para usted, ¿qué es mosaico? Bien, mire, en diferentes niveles, solamente vamos a simplificarlo al caso de nosotros. Por ejemplo, yo he recibido el 50%, ¿no? de mi papá, de genoma, ustedes saben, ¿no? De 46 cromosomas, solamente 23, la mitad, y de la mamá otros 23, sumados dan 46. Entonces, ¿qué pasó con los cromosomas autosómicos, los 22 pares, 44, ¿no? ¿Qué pasó? Sufren el efecto de la recombinación, forman un mosaico. Ese es el mosaico, que le dije en términos simples, ¿no? Pues la recombinación genética. Entonces forma un único individuo, un código de barras que somos nosotros únicos, parecidos por supuesto al papá y la mamá, pero tenemos otra nueva identidad, nuevo código de barras. Pero los marcadores uniparentales no pasan por eso. ¿Qué significa eso? ¿El cromosoma Y? No se mezcla, no tiene su par en el varón, no solamente X, Y. Entonces, ¿con quién se va a mezclar? No tiene, pues no hace recombinación. La mayor parte del cromosoma Y, como bloque, más del 95%, a excepción de una pequeña parte en los extremos, se va a heredar en bloque. Entonces, ahí están las marcas para hacer ese tipo de estudios. Desde la época, si tratamos de miles de años, ese es un medio para rastrear por el lado paterno. Entonces, el sentido de mosaico, eso es lo que le decía, por un lado, de como individuo. Ahora, por otro lado, como Homo sapiens. También somos un mosaico las poblaciones que han salido fuera de África. ¿Un mosaico en qué sentido? Que somos parte de ese genoma que tenemos, es la mayoría del Homo sapiens, la última oleada, pero hay menos del 5% sumados neandertal y denisovano. Ese también es un mosaico. O sea, no hay puro el Homo sapiens, así como si se quisiera catalogar, ¿no? Como pureza. Ese es el mosaico que yo trato de hacerme entender, ¿no? Yo tengo 46 cromosomas, pero si me encuentran 45 dentro de mí, ese es un mosaico. Usted, el término es el término, el término tal vez en esas líneas que usted, el término es el que nos lleva a que si nosotros vemos, nosotros no somos mosaicos,
porque tenemos solamente de un cigoto 2 líneas celulares, y cuando aparecen esas 2 líneas celulares en genética nos expresa que hay una anomalía. Y el resto, todos, tenemos 46 cromosomas, pero no tenemos todos 46 y 45 que le estoy poniendo. Cuando tiene 45, 46, entonces hay un problema ya. Ahí ese es mosaico. Sí, le respondo a esa parte. Usted está hablando de citología de anomalías cromosómicas. Por ejemplo, el síndrome de Turner tiene 45,X y hay un problema, ¿no? Que no tiene el... Ahí no es un mosaico. No hay X, no hay problema. No, ahí no hay no X. Es un mosaico. El mosaico, si el Turner tiene líneas 45 y tiene 46, su fenotipo va a reflejarse como nosotros, pero dentro de sus células tiene 46 cromosomas. Ese es un mosaico. Sí, usted está hablando de otro tema que no tiene nada que ver con lo que yo estoy explicando acerca de la historia, porque citogenéticamente, ¿no? Hay anomalías cromosómicas, el síndrome de Klinefelter, que tiene otros cromosomas X aparte del Y, porque es varón. Entonces, si usted me habla, por ejemplo, de ADN mitocondrial, ¿no? 2 líneas germinales, por supuesto, no puede haber el llamado heteroplasmía, ¿no? También es un mosaico, pero esas son otras cuestiones. Nosotros aquí, solamente en términos que para hacerme entender he usado, decir que somos una mezcla, ¿no? Una mezcla de diferentes grupos de poblaciones. O usted lo puede llamar mestizaje, ¿no? Pero a nivel como Homo sapiens, no somos el puro Homo sapiens, sino tenemos parte del componente, el denisovano y el de Neandertal. Y eso también es otro tipo, ¿no? Que yo le estoy diciendo como mosaico, si usted lo quiere llamar como mestizo, muy bien también, ¿no? O sea, ese es otro lado, ¿no? De lo que usted está comentando, sí. No, muchas gracias por su... Sí, muchas gracias. Gracias también, doctor Sandoval, por sus buenas explicaciones también. Ahora queremos, por favor, que se quede un momentito más, que el señor Jorge Ramírez quiere darle un presente por su participación en el seminario. Gracias, doctor. También, señor Ramírez. Bien, continuaremos entonces con el seminario. El tema que se va a tratar ahora es NGS como herramienta para estimar el patrón evolutivo de secuencias en sistemas in vitro de selección de ligandosa. Estará a cargo esta disertación por el doctor Roberto Alcántara, investigador de la compañía Bodinamols y de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas. Le cedemos la palabra. Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a venir a hablar, como mencionaron, sobre la aplicación de Next Generation Sequencing como herramienta para estimar el patrón evolutivo de secuencias en sistemas in vitro de selección de ligandos. Antes que todo, quiero hacer notar la aplicabilidad de estos sistemas in vitro. Como ya se ha mencionado en una de las charlas, una de las ponencias en la mañana a cargo del doctor Tsukayama, uno de los principales problemas en el área de salud ahora es la emergencia y la detección de multiresistencia a los distintos fármacos que son utilizados. Ahora, ya se sabe que nuevos fármacos que son liberados al mercado, resistencia hacia ellos se detecta al menos en algún par de años. Ahora, el aumento del número de resistencia a drogas no está a la par con el aumento o el descubrimiento o la identificación de nuevos agentes terapéuticos. Por lo tanto, identificar, aislar y seleccionar compuestos con actividad terapéutica a partir de fuentes naturales es un proceso bien largo, complejo y costoso en algunos casos. Frente a ello, los sistemas in vitro se presentan como una alternativa mucho más rápida y costo efectiva. En Biodynamos trabajamos con 2 enfoques de moléculas sintéticas. Uno que son los aptámeros, que pueden verlo al lado izquierdo. Los aptámeros son oligonucleótidos de ADN o ARN de una
hebra única, lo que les permite adoptar configuraciones espaciales particulares que pueden tener una afinidad por una molécula en específico, un target de interés. Algo similar a lo que sucede con los anticuerpos. Ahora, estas moléculas sintéticas son obtenidas como librerías randomizadas en un orden de 10 a la 15 o 10 a la 21 moléculas. Entonces, en todo este complejo de moléculas hay una alta probabilidad de encontrar oligonucleótidos con una alta afinidad por diferentes targets. Entonces, la manera de seleccionarlos es a través de rondas de selección, como pueden ver. En esta ronda de selección, toda esta librería se expone al target de interés del investigador y a través de rondas sucesivas se van seleccionando aquellos aptámeros que muestran una afinidad por el target en particular. En los aptámeros es fácil intuir cómo el Next Generation Sequencing puede ser utilizado, ya que al tratarse de oligonucleótidos, un secuenciamiento nos permitiría identificar exactamente la secuencia de estos candidatos. El otro esquema del que yo les voy a hablar el día de hoy es de los oligopéptidos, que son un sistema en el cual se conoce como phage display. Ahora, en este caso no se trabaja con los péptidos tal cual, sino son péptidos que han sido clonados en proteínas estructurales de diversas especies de fagos. Estos de aquí se trabaja con librerías randomizadas de 10 a la 9 a 10 a la 11 péptidos. Históricamente se pueden utilizar distintas especies de fago y como pueden ver en pantalla, los péptidos que corresponden a esta secuencia en amarillo se expresan en las proteínas estructurales y eso se puede expresar en un diverso número, ya sea monovalente expresando un péptido por cada proteína del fago o muchos de ellos en una manera multivalente. De manera similar a los aptámeros, estos también ingresan en rondas de selección para ir seleccionando aquellos péptidos que muestran una afinidad significativa por el target de interés. La metodología tradicional es utilizar estas librerías exponerlas al target de interés, en el cual en un proceso de binding o de unión se van a unir solo aquellos péptidos que muestren algún grado de afinidad por el target. Luego, mediante pasos de lavado, se eliminan aquellos que no muestran una afinidad y por lo tanto va a haber una reducción en el número de fagos que expresan estos péptidos. Las librerías originales, como les comenté, están en un orden de 10 a la 9 y 10 a la 11. Después de una etapa de binding y de lavado y de elusión para recuperar estos péptidos que se han unido, esta abundancia disminuye hasta un orden de 10 a la 2 a 10 a la 3. Entonces, para continuar con otras rondas de selección, esto tiene que incrementarse, recuperar la abundancia. Y como son fagos, esta recuperación se hace a través de un proceso de infección en células de E. coli, lo que se conoce como una propagación. Entonces, mediante rondas sucesivas, 2 a 3 rondas, se puede seleccionar un número adecuado de péptidos con alta afinidad. Cuando uno termina con estas rondas de selección, dentro de estas librerías enriquecidas, y me refiero con la librería enriquecida, aquella que tiene una baja diversidad, pero en las moléculas que han, sobrepasado el proceso de selección, han incrementado en abundancia. Entonces tenemos una librería menos heterogénea, pero abundante. Ahora, dentro de toda esta librería enriquecida, puede haber péptidos que han enriquecido para el target de interés, pero por la misma composición del péptido, estos también pueden enriquecer para otros componentes que hayan sido utilizados en el proceso de selección. Típicamente este display o proceso de selección se hace en placas de Lis. Entonces hay péptidos que van a interaccionar con el polistireno, que es el material en base al cual están diseñadas estas placas, o por ejemplo, dependiendo de los protocolos, se pueden utilizar nanobit, carriers o incluso BCA como parte del complejo de esta selección. Entonces, dentro de esta librería enriquecida va a haber péptidos que han enriquecido para el target, péptidos que han enriquecido para el polistireno, péptidos que han enriquecido para otros componentes. Entonces, a partir de esto, uno tiene que descubrir cuál de todas estas clonas de péptidos son las que corresponden o que tienen una especificidad por el target de interés. Para eso, tradicionalmente se hace mediante ensayos de ELISA. De manera muy similar a los ELISAs que vienen en los kits de este diagnóstico, también se evalúan estas clonas de fagos. O lo otro es evaluar por citometría de este flujo. Ahora, estamos hablando aproximadamente aquí de un alto número, más o menos de 300.000 clones. Ahora, evaluar todas estas clonas para descubrir aquellas que tengan una especificidad por su target es un proceso que consume tiempo y consume recursos. Es aquí donde Next Generation Sequencing ingresa y se acopla este proceso para hacer una reducción en costo y tiempo para poder identificar aquellos péptidos que verdaderamente han enriquecido porque son específicos para el target.
Bien, como les decía, estos péptidos son clonados en las proteínas estructurales de los fagos. En el caso de nosotros trabajamos con un fago lineal, que es el fago GM13. Este es un fago de DNA de hebra única. Y lo que pueden ver aquí en pantalla, ese bloque rectangular, corresponde a la secuencia clonada del péptido. Se puede trabajar estos péptidos, poseen una longitud entre 7 aminoácidos hasta 20, dependiendo del interés de cada uno. Entonces, esto está clonado en la secuencia de la proteína P3 del fago M13. Si uno diseña un par de primers, eso lo puede amplificar por una PCR convencional, y dependiendo del sistema de secuenciamiento que utilicen, en nuestro caso, para acoplarlo al MiSeq, se utiliza un par de primers para generar un producto de doble hebra. Y esto se puede secuenciar ya como se ha visto en el resto de presentaciones, a la cual se agregan los overhand y los indexes para secuenciar en el sistema MiSeq. Entonces, la metodología que proponemos para eliminar el paso de evaluar por ELISA o citometría de flujo es hacer nuestras rondas de selección de 2 a 3, extraer DNA, amplificarlo con los primers que se han diseñado y secuenciar estas librerías. Ahora, para hacer el proceso de identificación de estos péptidos que verdaderamente han enriquecido para nuestro target, nosotros secuenciamos cada una de las rondas que se ha hecho. En nuestro caso, trabajamos entre 2 a 3 rondas y se secuencia cada una de las librerías que se recupera de cada ronda de selección. Entonces, por cada ronda vamos a tener 2 librerías. Una que corresponde a la librería que se eluye después de la etapa de binding o de unión, y la otra que corresponde a cuando esta librería se propaga para ser utilizada en la siguiente ronda. Ahora les voy a explicar más adelante por qué secuenciamos esta librería propagada y no solamente trabajamos con las celuides, que es donde están los péptidos que se están siendo seleccionados. Entonces, una vez que uno tiene las secuencias, hay todo un algoritmo bioinformático que comienza desde el control de calidad de las secuencias, el trimming de las secuencias para seleccionar aquellas que tienen un bajo score o que no cumplen con la longitud especificada, y se hace una determinación primeramente de la abundancia de cada una de las secuencias. A continuación, con ese dato de abundancia en número de reads o RPM, que son read per million, se calculan los folds de enriquecimiento de cada una de las secuencias entre ronda a ronda. Entonces, cuando hablamos de un enriquecimiento, nosotros esperamos que estas secuencias vayan incrementando su abundancia a lo largo de las rondas. Es decir, que si en la ronda 1 originalmente está presente en una abundancia de un read, para la ronda 3 esperaríamos que al menos tenga 100.000 reads solo para esta secuencia, y así sucesivamente para otras. Entonces, con estos folds de enriquecimiento nosotros podemos identificar qué secuencias aparentemente han enriquecido. Hasta este punto nosotros no podemos identificar si son o no específicas para nuestro target. Una vez que tenemos estas secuencias de nucleótidos, porque recuerden que hemos amplificado a partir del DNA del fago, se traducen a péptidos para generar clúster y poder identificar familias de péptidos que puedan estar relacionadas o que tengan una afinidad por el target. Entonces, una vez que tenemos las secuencias traducidas en péptidos, comienza el proceso de screening, de filtrado, para ir eliminando secuencias que sabemos que no van a ser específicas. ¿Y cómo hacemos esto? Hay bases de datos que ya contienen secuencias de péptidos que se han reportado que tienen afinidad, por ejemplo, para BCA, streptavidina, poliestireno, o sea, componentes que se suelen utilizar en los procesos de selección y que van a corresponder a aquellos péptidos que vamos a denominar inespecíficos. Asimismo, hay determinados péptidos que por su secuencia nucleotídica tienen una propagación favorecida. Recuerden que después de cada etapa de unión y elusión, esta librería tiene que ser propagada para aumentar en abundancia para poder pasar a otra ronda de selección. Entonces, hay ciertas secuencias de fago y como tienen esta propagación favorecida, van a simular un enriquecimiento que no es real. Y para eso también contamos con base de datos y, como recuerdan, les mencioné que durante el secuenciamiento nosotros secuenciamos las librerías celuidas y las librerías propagadas. Entonces, al comparar las librerías celuidas contra las propagadas, podemos tener una aproximación de qué secuencias muestran o reportan esta propagación favorecida y de esta manera hacer el tamiz. Entonces, para que puedan ver el efecto del proceso del screening, lo pueden ver aquí. El bloque en amarillo corresponde a todas las secuencias que se obtienen posterior al secuenciamiento. Ahora, identificar de aquí sería realizar el mismo trabajo que se realiza con el método convencional de evaluar clona por clona en una ELISA o mediante citometría de flujo. A través de los diversos procesos de screening bioinformático podemos reducir el número total de secuencias candidatas hacia el bloque rojo. Y como pueden ver, este es un proceso que es independiente del target. Cualquier tipo de proteína, antígeno o lo que deseen,
va a tener el mismo comportamiento. Entonces, de esta manera, reducimos drásticamente el número de secuencias que se necesitan evaluar. Ahora, adicionalmente, como les dije, este bloque rojo es el bloque de secuencias que salen después del primer proceso de filtrado, pero de todas maneras es un grupo grande de secuencias. Y para eso también, como les mencioné, espera en teoría que una secuencia que enriquezca aumente en abundancia a lo largo de las rondas. Pero dentro de todo este grupo hemos determinado que hay al menos 9 patrones de enriquecimiento, como pueden ver en pantalla. 9 patrones. Ahora, estos patrones están distribuidos entre secuencias que aumentan, secuencias que se permanecen estabilizadas a lo largo de 2 o 3 rondas, secuencias que disminuyen. Entonces, de esta manera podemos visualmente, como se ve en la gráfica, determinar aquellas secuencias que han sido filtradas y que además presentan un verdadero patrón evolutivo o de enriquecimiento, como el que vemos aquí, como este grupo de aquí. Es decir, se identifica por R1 más R2 más R3, que quiere decir que va aumentando en abundancia a lo largo de las rondas. Este patrón evolutivo de aquí corresponde a un enriquecimiento real. Estas son secuencias que tienen una alta probabilidad de ser específicas para el target y por lo tanto tener una afinidad significativa. Ahora, como les mencioné, este proceso es independiente del target. En nuestro caso, por ejemplo, hemos trabajado con distintos marcadores, ya sea por ejemplo, tuberculosis, malaria o factores de traducción. Lo que ven aquí es la evaluación por termoforesia a microescala de péptidos seleccionados para el factor de traducción FG. ¿Por qué les muestro, por ejemplo, el factor de traducción FG? Porque la mayoría de procesos para encontrar nuevos agentes terapéuticos usualmente están dirigidos a buscar inhibidores de la síntesis de proteína, es decir, de la traducción. ¿Por qué? Porque cualquier microorganismo para el cual su síntesis de proteínas sea inhibida, quiere decir que va a haber una acción bactericida. Entonces, por ejemplo, los péptidos que hemos seleccionado, que se muestran aquí, son 4 de 10 candidatos, muestran afinidades en el orden de 200, de 6 hasta 200 nanomolar, lo cual es muy comparable con compuestos químicos que tienen una afinidad similar por este factor. Para cerrar, por último, quiero mencionarle la aplicabilidad de esto. Como les mencionaba, esto se puede convertir en una herramienta para hacer un screening rápido y más eficaz de nuevos agentes terapéuticos o inhibidores, o incluso marcadores. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes, muy interesante su exposición. Tenía una duda, justamente a la parte final mencionaste de que evaluaste péptidos en el campo de, TB, malaria. No sé si nos podías especificar un poco respecto a este tipo de péptidos y si básicamente los están haciendo para lo que es la resistencia a antimaláricos o algo por ahí. Claro. Por ejemplo, te puedo comentar sobre el caso de tuberculosis, que es el proyecto que estamos trabajando actualmente. Se está tratando de seleccionar inhibidores para PKNG. Esta es una fosforilasa, una fosfoquinasa, que se ha visto que está implicada en la conversión, o mejor dicho, en la sobrevivencia del bacilo cuando está dentro del fagocito. Ya que cuando este es fagocitado, el fagosoma tiene que fusionarse con el lisosoma. Ahora se ha visto que PKNG está implicada en un proceso que inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma, permitiendo que la micobacteria sobreviva intercelularmente. Y esto posteriormente se convierte en las formas metabólicamente inactivas de la bacteria y la persistencia que es característica de la tuberculosis. Ahora, al momento nos encontramos seleccionando péptidos, como les mencioné. La longitud de los péptidos puede variar. Nosotros trabajamos con librerías desde 7 aminoácidos hasta 2 aminoácidos. Entonces, una vez que uno selecciona y pasa por todo el proceso que he mencionado, informáticamente, hace screening y dice, ok, estos son mis candidatos, viene el proceso de evaluar si en verdad estos se unen y qué acción pueden tener. Porque tu target puede ser una proteína estructural, en ese caso tu péptido podría utilizarse como un marcador, o en nuestro caso que es, por ejemplo, una enzima, que es una fosfoquinasa. Entonces, si bien ese péptido puede tener una afinidad por la enzima, hay que evaluar si la unión del péptido inhibe la actividad quinasa de esta enzima o no, o de repente solamente puede unirse y puede funcionar como un marcador, o puede mostrar una actividad inhibitoria. De ser una actividad inhibitoria, entonces estamos hablando de un potencial agente terapéutico.
Muy bien, doctor, le agradecemos su participación, su respuesta y la explicación del tema también que ha desarrollado. Ahora vamos a invitar al señor Jorge Ramírez, pues le va a entregar un presente por su participación en el seminario. Agradecemos, doctor Alcántara, también al señor Jorge Ramírez. Muy bien, ahora vamos a dar paso a la última ponencia. El tema, uso de secuenciación de genomas completos rápidos en la unidad neonatal de hospitales para el diagnóstico de enfermedades raras, a cargo de la doctora Esperanza Núñez, especialista en Centro de Explicaciones para Latinoamérica de Illumina. Le cedemos la palabra, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Siempre es difícil ser la charla que cierra el foro porque están cansados, así que se les agradece muchísimo por estar en esta charla. Espero que les sea de provecho. Esta mañana pude hablar de la visión de Illumina como compañía y en este caso quiero enfocarme específicamente en la visión clínica, que realmente es incentivar la adopción de la secuenciación masiva para la práctica médica. Realmente la hipótesis es que la adopción temprana de la secuenciación de genomas completos puede tener el potencial de reducir el número de casos complejos, costosos en enfermedades crónicas en diferentes niveles, a nivel neonatal, pediátrico e incluso en adultos. Y realmente lo que sabemos hoy en día a nivel global es que la proporción de pacientes que se benefician de la secuenciación o que se beneficiarían de la secuenciación de genomas completos es mucho más grande de la proporción de pacientes que hoy en día reciben cualquier tipo de prueba molecular. Siempre es importante entender el contexto del problema, porque esto nos ayuda a darle valor económico, a darle valor clínico. Y podemos empezar con el concepto de qué es una enfermedad rara. Siempre está definida en el contexto de la población. En los Estados Unidos estamos hablando de una enfermedad que afecte a menos de 200,000 personas. En la Unidad Europea estamos hablando de una enfermedad que afecte a menos de una persona en 2,000. Si lo ponemos en términos globales, estamos hablando de aproximadamente 300 millones de personas afectadas por una enfermedad rara. En los Estados Unidos tenemos 30 millones, que es el 10% de la población. Y la pregunta es, ¿por qué estamos diagnosticando más este tipo de enfermedades en los Estados Unidos? ¿Y cómo se puede normalizar estas tasas a nivel global? En términos del número de enfermedades raras que han sido descritas hoy en día, aproximadamente 7,000 para el tiempo que compuse esta presentación y siguen creciendo cada día. Y el 80% de esas enfermedades raras tienen un origen genético. Lo lamentable de esta historia es que la mayoría de los pacientes que son afectados son los niños. Tenemos que el 50% de las enfermedades raras afectan exclusivamente a los niños. El 30% de estos niños mueren a la edad de 5 años. Tenemos el 33.3% de bebés que están admitidos en la unidad intensiva neonatal que tienen una enfermedad genética que no se entiende, que no ha sido diagnosticada. Y que el 4% de niños anualmente tienen una enfermedad genética. Así que esa es una carga social bastante grave. Lo peor del caso es la odisea de diagnóstico que estos pacientes sufren. En un promedio estamos hablando de 8 médicos, generalmente 4 médicos primarios y 4 especialistas. Estamos hablando de un promedio de 7.6 años en términos de dar un diagnóstico y en ese proceso vamos a hacer 2 o 3 diagnósticos que son completamente incorrectos. En términos de esta odisea de diagnóstico, pueden ver que esta es la estrategia que se implementa o el algoritmo que se implementa hoy en día. Tenemos una presentación generalmente fenotípica.
Y si tenemos suficiente información o la incidencia de esta presentación es bastante conocida, es posible que tengamos candidatos que podemos eliminar. Hacemos una prueba confirmatoria y si tenemos un diagnóstico es perfecto, pero realmente la tasa a la que nosotros tenemos un diagnóstico en esta primera parte es muy, muy baja. Eso quiere decir que seguimos con la sospecha de que tenemos una enfermedad de origen genético y tenemos ahora dos opciones en términos del algoritmo de resolución. Tenemos los ensayos dirigidos y tenemos los ensayos a nivel genómico. En términos de los ensayos dirigidos puede ser que nos enfoquemos en genes 1 a 1 o que tengamos un panel de genes. Podemos hacer ensayos de ADN mitocondrial, rearreglos o la expansión de unidades repetitivas en el genoma. A nivel de genomas en general, podemos hacer cariotipos, podemos hacer microarreglos cromosomales o podemos hacer exomas completos. Y realmente toda esta serie de pruebas iterativas la podemos eliminar si hacemos secuenciación de genomas completos y espero convencerlos de esta aserción durante el proceso o la progresión de la presentación. Antes de eso, quiero hablar de las diferencias de la secuenciación de un exoma y la secuenciación de un genoma completo. Tenemos que toda preparación de biblioteca empieza con ADN genómico que tiene que ser fragmentado a los tamaños permisibles para hacer la secuenciación. En este material tenemos regiones que codifican los exones y regiones que no codifican como los intrones y las regiones intergénicas. Cuando hacemos secuenciación de exomas completos, tenemos sondas de capturas que son biotiniladas y que van a capturar exclusivamente las regiones que codifican o los exones. Vamos a hacer una captura con perlitas magnéticas de streptavidina, lavados, cierto número de ciclos de PCR para crear suficientes moléculas y eventualmente secuenciar. Mientras que cuando hacemos secuenciación de genomas completos, vamos a traernos todo lo que codifica y lo que no codifica. Vamos a hacer una adaptación, una ligación de adaptadores y vamos a tratar de evitar ciclos de PCR para tener la información lo más pura posible y vamos a ir directamente al secuenciador. Después de allí, el proceso bioinformático es virtualmente el mismo, donde vamos a hacer una alineación, la llamada de variantes, la anotación y eventualmente el filtrado y la interpretación para hacer una asociación biológica. Realmente lo que quiero mostrarles en esta diapositiva son las tasas de detección asociadas con diferentes técnicas. Y voy a empezar con los microarreglos cromosomales, que tienen una tasa de detección entre el 14 al 16%, y realmente lo que determinan son variantes de números de copia y mutaciones puntuales. Luego tenemos la secuenciación dirigida con paneles y la detección va del 5 al 10%. Son muy efectivas cuando realmente conocemos los genes que están asociados con una condición y te permiten tener más muestras por corrida, lo cual te ayuda a tener profundidad y a controlar el costo por muestra. Luego tenemos la secuenciación de exones o de exomas completos y tenemos la detección que ahora es del 20 al 40%. Secuenciamos todas las regiones que codifican que pueden estar asociadas con una enfermedad en un solo ensayo y realmente es lo que ha reemplazado todas las pruebas iterativas en la clínica hoy en día en varios países. Lo que queremos ahora es reemplazar los exomas completos con la secuenciación de genomas completos. ¿Por qué? Porque nuestra tasa ahora de detección es mayor. Tenemos todo lo que tenemos una tasa de detección mayor, más del 40% y de hecho más del 50%. Y podemos detectar toda la variación de un genoma, no solamente variantes de números de copias, inserciones de lesiones, mutaciones puntuales, rearreglos y aparte de eso, repeticiones de expansiones de regiones repetitivas. Lo otro que queremos hacer es comparar diferentes técnicas con la habilidad de determinar ciertos tipos de variantes. Vemos que en columnas tenemos diferentes tipos de variantes puntuales, inserciones de lesiones, variantes de números de copias, expansiones de unidades repetitivas, variantes estructurales y variantes que están en el cromosoma mitocondrial.
podemos ver que en términos de las filas tenemos diferentes técnicas de laboratorio que existen hoy en día y la habilidad de determinar las diferentes variantes, y podemos ver que el exoma completo es lo que realmente se acerca en términos de precio y lo que debería de ser el estándar de oro y lo que tiene mayor precisión es la secuenciación de genomas completos. Realmente, ¿por qué enfocarnos en genomas completos como una prueba clínica de primer nivel? Realmente porque es un proceso de trabajo fácil y reproducible. Puede bajar el costo, especialmente si tenemos una plataforma de secuenciación de nivel de producción. Tenemos un nivel mínimo de bias, es decir, de crear artefactos en el proceso de preparación de bibliotecas. Podemos utilizar una cantidad mínima de materia prima, estamos maximizando la cobertura en todas nuestras regiones de interés y podemos determinar todos los tipos de variantes que pueden estar implicados en una enfermedad genética. Así que realmente la pregunta para los laboratorios clínicos es el costo-beneficio entre secuenciar paneles, secuenciar exomas y secuenciar genomas completos. Esta diapositiva nos representa el por qué la secuenciación de genomas completos es la mejor herramienta para ayudar en el diagnóstico de síndromes genéticos. Podemos ver que la gráfica representa el número de síndromes que han sido categorizados por el manual Smith de patrones reconocibles de malformaciones humanas causados por síndromes no teratogénicos. ¿Qué significa eso? Que no son síndromes causados por factores externos, como que la madre bebía durante el embarazo, o que fumaba, o que estaba expuesta a asbestos. Tienen realmente, todos estos síndromes tienen una causa genética. Podemos ver que en el eje Y tenemos el porcentaje de síndromes detectados por categoría y en el eje X tenemos el número de síndromes por categorías y podemos ver que en la mayoría de los casos estamos en la parte superior de esta gráfica. Perdonen que utilicé el botón equivocado. Estamos en la parte superior de esta gráfica y cuando tomamos el promedio estamos en el 88%. Sí hay retos en el uso de la secuenciación masiva en diagnóstico, especialmente cuando estamos hablando de exomas y genomas completos. Es una gran cantidad de información y eso quiere decir que el primer reto va a ser informático. ¿Cómo vamos a almacenar la información? ¿Qué programas vamos a utilizar para las llamadas de variantes? El siguiente reto va a ser, tengo una lista de variantes, ¿qué significan esas variantes? ¿Son accionables para mi paciente? Luego, todo esto tiene un valor económico y eso quiere decir que necesitamos también guías profesionales, no solamente en la implementación del ensayo, sino también en quién va a pagar por ese ensayo, cuál es la utilidad clínica a nivel del sistema de salud. Y por último, que tenemos que hacer acceso a este tipo de ensayos a nivel global. Quiero darles ejemplos de lo complicado que puede ser un análisis de variantes, especialmente en el contexto de enfermedades genéticas, y existen dos estrategias muy comunes. La primera estrategia es la recomendada, donde tenemos un trío, es decir, la familia y la persona afectada, o la segunda es donde solamente tenemos información de la persona afectada. Podemos ver que tenemos toda una llamada de variantes, no todas de ellas son muy importantes. El primer filtro va a ser el filtro de calidad. Estas son métricas que define el laboratorio con la ayuda de las guías profesionales. Luego, porque tenemos el trío, podemos hacer un análisis de segregación de cómo están distribuidas estas variantes en la familia. Podemos interrogar diferentes bases de datos. Podemos también revisar la frecuencia alélica, que sea una frecuencia alélica dentro de variantes germinales. Evaluar la consecuencia de esta variante en el contexto de la codificación de la proteína y en el contexto genómico. Y también podemos interrogar el modo de herencia, y eso quiere decir que tenemos bastante información o más información cuando tenemos este tipo de cuadro.
El proceso es mucho más difícil cuando solamente tenemos material de la persona afectada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el mismo proceso de filtrado, pero ahora realmente el único valor que nos sirve de discriminación es el fenotipo. Y eso quiere decir que vamos a tener una lista mucho más larga que son candidatos para el proceso de filtrado. ¿Cuál es el poder de la secuenciación de los tríos? Es mucho más fácil secuenciar una muestra que secuenciar 3. Todos podemos hacer esa matemática, pero realmente el costo-beneficio es algo que tenemos que evaluar un poquito más. Porque realmente cuando tenemos un trío podemos remover todo, podemos tener certeza de cuáles son variantes que han sido heredadas y cuáles son variantes que han aparecido de nuevo. Podemos distinguir variantes complejas y especialmente heterocigotos compuestos. Podemos realmente reducir el número de variantes que son posibles causas de la enfermedad. Así que siempre de tener la oportunidad, el análisis computacionalmente va a ser mucho más rápido cuando tenemos un trío. Eso quiere decir que vamos a tener menos confirmaciones y que vamos a tener una respuesta mucho más rápida. Les voy a dar un ejemplo de un caso de un cliente que me permitió compartir los datos hoy con ustedes. En este caso, esta persona o este laboratorio solamente tenía el material de la persona afectada. Hicieron un exoma clínico. Este exoma clínico era un exoma clínico expandido que tenía aproximadamente, o que tiene aproximadamente 6,000 genes. En este caso, la prueba se pidió porque se sospechaba fibrosis quística, pero realmente tenía un cuadro, esta persona afectada tenía un cuadro complicado de síntomas. Se hizo el panel de exoma clínico. Las primeras filtros que se aplicaron, como lo vieron en las diapositivas previas, son los filtros de calidad. Los tipos de variantes, mutaciones puntuales, inserciones de lesiones y variantes estructurales. Que los predictores digan que tengo una consecuencia patogénica, probablemente patogénica o de significado incierto. Todas las consecuencias que pueden afectar la codificación de la proteína a nivel puntual y a nivel estructural. Y también frecuencia poblacional, queremos que estén en este caso al menos del 1%, porque son enfermedades raras. En este caso, con este exoma clínico, tuvimos más de 4.2 millones de variantes, una lista bastante larga. Después de aplicar una serie de filtros básicos, llegamos a 458, que realmente es el 0.01% del tamaño acumulativo de las variantes que identificamos. Lo primero que fuimos a ver es, vamos a hacernos la vida mucho más fácil. Si se sospecha que hay fibrosis quística, vamos a ver si el gen que está asociado con fibrosis quística está afectado. Y no fue tan fácil como eso, no estaba afectado. Realmente lo que hemos hecho, hemos tomado todas las variantes que están prominentes, que están más representadas en la muestra, y se hace un análisis de ontología, y eso significa que vamos a buscar esos genes con qué vías metabólicas están siendo asociadas, y pudimos encontrar una asociación con un síndrome que yo particularmente no conocía anteriormente, el síndrome de Zellweger. Y realmente es un síndrome que afecta a la creación de peroxisomas en las células y es adquirido autosomal recesivo, ese es el modo de herencia. Y de hecho está asociado no con un gen, sino con una gama de genes, y eso quiere decir que ahora tenemos una lista que podemos utilizar para afinar el filtrado. Ahora hemos creado esa lista de genes, la aplicamos a los 458 variantes que teníamos, y efectivamente hemos encontrado que tenemos una variante en PEX5. Pueden ver que es una variante homocigota con una calidad exorbitante de 3000. Realmente el Colegio Americano de Medicina Genómica y Genética dice que si tenemos variantes germinales con una métrica de calidad de 300 o más, no tenemos que confirmarlas. Y en este caso es realmente una delesión, y es una delesión grande.
Luego también pudimos identificar que hay una variante estructural y en este caso es una duplicación. También podemos ver que la métrica de calidad es excelente y es una duplicación grande de 25.6 megapares de bases. La de lesión era de 40 pares de bases, la duplicación de más de 20 megapares de bases. Eso quiere decir que si hubiésemos hecho pruebas iterativas basadas solamente en ciertos genes, probablemente no hubiésemos visto ninguna de estas dos causantes que realmente están asociadas con la enfermedad y con la causa genética y que pudieron ser confirmadas en el laboratorio. Quiero darles otros ejemplos de otras enfermedades que son heterogéneas, es decir, que son tienen causas múltiples o afectan varios genes. Con más de 15 genes, han habido otras personas que han hablado del síndrome de Noonan o las rasopatías. Con más de 20 genes, el síndrome de Joubert o inclusive desórdenes congénitos de glicosilación. Con más de 50 genes, cardiomiopatías, coleostasis. Con más de 100 genes podemos disabilidades intelectuales, autismo, retinopatías. Quiere decir que hay enfermedades genéticas que son muy complejas, que si lo hacemos simplemente de un gen a la vez, probablemente no las vamos a poder diagnosticar correctamente. No solamente quiero tratar de convencerlos con datos a nivel técnico, sino que quiero tratar de convencerlos de que tenemos un valor agregado, un valor económico en términos de secuenciación de genomas completos en el ámbito clínico. Y esta es una publicación que está basada en datos reales. Pueden ver que está basada en 40 niños que tienen desórdenes monogénicos y que tienen microarreglos de SNPs completamente normales. Estamos hablando de 40 niños. En estos casos podemos ver que tenemos 4 modelos. El primer modelo empieza con todas las investigaciones y pruebas básicas. Luego, obviamente, no se tuvo un diagnóstico, se hizo investigaciones más complejas, se empezó a interrogar genes uno por uno, eventualmente se pudo haber hecho un panel y llegamos a 7 diagnósticos a un costo de $27.050 y en este caso son dólares australianos. En el segundo modelo tenemos el mismo proceso, pero ahora hemos implementado la secuenciación de exomas y ahora hemos incrementado a casi el doble del número de diagnósticos, pero hemos bajado el precio a la mitad. Ahora estamos hablando de $13.415. El modelo número 3, tenemos nuestras investigaciones básicas y fuimos directamente a una secuenciación de exomas y hemos tenido 25 diagnósticos a un costo de $9.462. Y realmente, si podemos ver, si nos vamos directamente a la secuenciación de exomas completos, estamos a $6.000. Con la secuenciación de genomas completos, llegamos a 35 diagnósticos, 10 más de lo que pudimos hacer con exomas completos, y realmente estamos hablando de $4.200 australianos o $6.000 americanos. Quiere decir que hemos eliminado el tiempo de todas esas pruebas iterativas que no son informativas, hemos eliminado el costo de todas esas pruebas y realmente el efecto traumático al paciente y a las familias, y hemos realmente bajado el precio que justifica el uso de la secuenciación de genomas completos como una prueba clínica de primera instancia. Esto ya está siendo implementado y quiero darles un ejemplo ya que está publicado y que pueden usar como referencia. Esto se refiere a la secuenciación de genomas completas rápidos y esta publicación demuestra que no solamente bajan las tasas de mortalidad, sino que también bajan los costos de hospitalización. En este contexto, la sensitividad del diagnóstico de secuenciación clínica de genomas completos rápida fue del 43%, mientras que con las pruebas estándares genéticas fue solamente del 10%.
La utilidad clínica fue calculada a un 31%, mientras que la utilidad clínica de las pruebas genéticas estándares fue solamente el 2%. Y quizás el mensaje que sea más impactante a nivel económico es el hecho de que se ha reducido el costo de la hospitalización entre 8.000 y 2 millones de dólares. Obviamente el costo de cuidado en los Estados Unidos es bastante caro, pero esto es escalable a otras economías. Otro tipo de evidencia que no es necesariamente económica, sino más bien clínica con respecto al rendimiento de diagnóstico, podemos ver que la secuenciación de genomas completos puede tener un diagnóstico del 55 al 70%, mientras que exomas del 24 al 34% y microarreglos del 15 al 23%. Y la diferencia está en nuestra habilidad de detectar la mayor cantidad de variaciones posibles. De hecho, este mismo hospital se ganó el récord Guinness de secuenciación de genomas en el menor tiempo posible, utilizando no solamente los instrumentos y preparación de bibliotecas de Illumina, sino también utilizando nuestras herramientas de bioinformáticas, en este caso en la suite Dragon. Pudieron secuenciar genomas entre 19.5 horas, y no solamente la secuenciación, sino que pudieron llegar a un diagnóstico. Y esto también es parte de la publicación. Un mensaje directamente del doctor responsable de la implementación de la secuenciación de genomas rápida en el Hospital de Niños Rady en San Diego. Obtener un diagnóstico genético en solamente cuestión de horas para dar el tratamiento apropiado y que pueda empezar lo más pronto posible, elimina ansiedad en las familias y puede evitar gastos asociados con la hospitalización. Utilizar el procesador de Dragon para el análisis rápido genómico reduce también el tiempo del análisis de la secuenciación de más de un día a menos de una hora. Así que realmente estamos teniendo un gran impacto en esta área. De hecho, a partir de esta publicación y del impacto que han tenido a nivel clínico esta implementación, el hospital ha recibido un grant de $2 millones que va a ser expandido a 4 hospitales en el estado de California. Y esto fue el año pasado. El impacto clínico de por qué queremos invertir rápidamente en esta implementación es el hecho de que el 70% de los cuidados clínicos está asociado con estos niños que tienen enfermedades raras. Mientras más rápidos pueden ser diagnosticados, más rápido se le puede dar una solución. En términos del impacto clínico, podemos tener resultados mucho más rápidos en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Tenemos también el contexto pediátrico. Podemos realmente mejorar la utilidad clínica y económica y podemos investigar una gran cantidad de condiciones en un solo ensayo. Aspectos que son importantes para que esto pueda ser exitoso. Primero que todo, tenemos que publicar esta información. Enfermedades están siendo diagnosticadas cada día y son enfermedades raras, y si no se publican realmente es mucho más difícil poder integrar la información en bases de datos. Es importante que toda prueba genética se dé con consejería genética para que puedan entender el proceso apropiadamente. Que los sistemas de salud puedan entender la utilidad clínica y que puedan comparar con otras alternativas, porque siempre es bueno entender el costo-beneficio. Que los laboratorios tengan pólizas para reportar hallazgos incidentales y que tengan un método de identificación y de interpretación de variantes. Los dejo con ese mensaje y les agradezco muchísimo por su tiempo y atención, y abro el foro para preguntas. Es muy tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Le agradecemos a la doctora Núñez por su participación en este seminario, por la explicación del tema también. Bueno, esta ha sido la última ponencia, así que también le agradecemos a ustedes por su atención durante todo este seminario. Ahora vamos a dar paso a la clausura de este seminario internacional. Para ello invitamos al señor Jorge Ramírez, gerente general de GENLA, para que justamente dé las palabras finales. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por permanecer aquí con nosotros casi, más de 10 horas. Hoy día hay fútbol, no podemos competir contra eso. Y justamente queremos premiar a aquellas personas que siguen con nosotros y tenemos los regalos más importantes que hemos dejado para esta ocasión. Pero no vamos a hacer un sorteo, sino vamos a hacer unas preguntas muy fáciles. Bueno, este es unos lentes de realidad virtual, para los que les gusta la tecnología. Una pregunta fácil. ¿Cuál es el nombre del modelo de secuenciador de Illumina con mayor capacidad de análisis? Allá. Adelante. El NovaSeq. Adelante. Gracias. Bueno, el próximo, por favor levanten la mano. Al otro lado de la escala, ¿cuál es el nombre del modelo con menor capacidad? Allá. Allá, ¿el joven? Levantó las manos allá. El ISEQ. Incorrecto. ISEQ. Otro. Nombre completo. No hay. Sí, adelante. Bueno, el último, el nombre del modelo de secuenciador de Illumina más popular en el mundo. Ya, acá. Bueno, con esto estamos culminando. Muchas gracias a todos, les agradezco infinitamente, sobre todo a aquellas personas que han venido de provincia. Sé que es un gran esfuerzo estar aquí, a todos los expositores nacionales, extranjeros, a nuestros amigos de Illumina que están allá, a Fernando, a Esperanza, a Rey, muchas gracias por apoyarnos siempre. A todo el equipo de GenLab, muchas gracias.